Muy buenos días, Dios les bendiga. Esta mañana amanecimos con mucha nieve aquí en Toronto, Canadá. Les saluda Gisela Vidal, pastora de la iglesia de Prayer House aquí en Toronto. Bueno, quería empezar orando por algunas personas que nos hacen llegar sus peticiones y también orar por nuestros pastores Ernesto Vidal, mi esposo, y Paolo Vidal, que están en Lima, Perú, prontamente ya preparándonos para la campaña profética con nuestro querido pastor Daniel Pierazoto, que viaja desde Canadá. Así que nos estamos preparando, eso va a ser el 21, 22 y 23 de febrero. Bueno, vamos a empezar orando entonces. Padre bendito, gracias esta mañana. Nos hemos podido reunir acá porque tú eres fiel. Estamos aquí porque tú eres Dios. Y porque, Señor, tú eres el Dios de lo imposible y aún con toda dificultad nos hemos dado cita aquí porque tú eres el motor de nuestra vida. Señor, te pedimos que tú te derrames allá en Lima, Perú, tocando esas vidas, que tú uses la vida de los pastores que van a predicar en esta mañana, que Señor uses mi vida, dejamos todo lo que somos en tus preciosas manos. Todo el control es tuyo, Padre bendito, y lo pedimos en el nombre de Jesús y presentamos la vida de estas personas que están batallando con su salud. Y vamos a presentar a Jorge Luis de la Cruz González. Vamos a presentar a Amanda Hernández y a María Onetti García. También presentamos a Carlos Alberto Ramírez, a quienes en esta mañana, delante del altar de Dios, te pedimos, Señor, haz tu voluntad. Y tu voluntad es buena y agradable. Dice tu palabra, Señor, que tú andabas recorriendo todo lugar y sanando a todo enfermo. Espíritu Santo, toca estas vidas con sanidad. En ti confiamos, Señor, y vamos contra todo pronóstico, contra todo lo que se haya proferido de los labios de los hombres y declaramos que lo que tú, Señor, has establecido en el cielo, así se haga aquí en la tierra. Gracias te damos, confiamos, Señor, que habrán testimonios de tu poder sanador en estas vidas. También queremos pedirte por la vida de Mary Amado. Señor, gracias porque tú tocas a Mary Amado con salvación y vida eterna. Declaramos que el reino de los cielos se ha acercado a su vida y que tú haces tu perfecta voluntad. Tu voluntad es no solo grande y maravillosa, sino perfecta. Tú tienes planes buenos, de bien y no de mal, y sabemos que en tus planes está Mary Amado. Te levantamos también la vida de Mauricio Sosa, y Señor, clamamos por la justicia divina sobre la vida de Mauricio. Mauricio, yo espero que tú estés escuchando esta prédica y que tú recibas el amor de tu iglesia en este tiempo difícil. Sabemos que Dios tiene el control de tu vida porque estamos clamando por ti. Recuerda que tienes una iglesia que te ama, que tienes un Dios que es tu Padre eterno, quien nunca te ha abandonado ni te va a abandonar. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso y precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Ven? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de el pecar contra el Espíritu Santo, del blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué realmente es pecar con el Espíritu Santo? ¿Qué es blasfemar? Para saber qué cosa es blasfemar, primero tenemos que entender la palabra blasfemar, que a veces usamos, pero no entendemos en totalidad. Entonces yo la busqué. Blasfemia, ¿qué es blasfemia? Es una ofensa verbal contra la majestad divina. ¿Mm? Es una ofensa verbal contra la majestad divina. Es cosa seria, ¿sí? Es una ofensa verbal, repito, contra la majestad divina, contra el Todopoderoso. ¿Estamos? Ahora, con esto quiero decirte que vamos a hablar de pecar contra el Espíritu Santo. Vamos a ir buscando Mateo 12. Y vamos a estar en Mateo 12 por buen tiempo, así que Mateo 12 tenlo marcado, pero a veces tenemos una idea, hemos oído del Espíritu Santo y no lo tenemos claro. Entonces, a veces pecamos contra el Espíritu Santo porque como que es el Padre, Dios Padre, el Hijo Jesús que murió en la cruz, y el Espíritu Santo como es la tercera persona,
lo tenemos tal vez de tercera categoría. Ojo, el Espíritu Santo es Dios, Él está aquí y vamos a cuidar su presencia en este lugar. Vamos a honrar su presencia porque tú, Espíritu Santo, eres Dios y te necesitamos. Tanto lo necesitamos que cuando Jesús iba a partir, Él dijo y nos prometió a la iglesia que Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que no estuviéramos huérfanos. Jesús lo dijo. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces mi Padre enviará al Espíritu Santo. Y desde entonces el Espíritu Santo está aquí en la tierra, con la iglesia de Jesucristo, con aquellos que siguen a Jesús, con aquellos que le han entregado su vida y han decidido seguir los pasos de Jesús, han decidido tomar esta palabra como la guía de vida. ¿Sí? Entonces, vamos a ir, lo tienen, yo les voy a leer la nueva traducción viviente, Mateo 12, 31 y 32. ¿Estamos? Vamos a empezar entonces, dice Mateo 12, 31 y 32. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. ¿Escuchamos? Que jamás será perdonada. 32. El que hable en contra del Hijo del Hombre, ¿de quién es el Hijo del Hombre? ¿De quién? El que habla en contra de Jesús, sí, el Hijo del Hombre, puede ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Leído esto, no sé si te remece, pero a mí me remece esta palabra. ¿Qué es exactamente el pecado imperdonable? ¿Qué es exactamente esta blasfemia? Lo cual no va a ser jamás perdonada. Tendríamos que estar muy atentos, que hemos leído, porque Jesús lo dijo, que es el único pecado que no se va a perdonar. Es el único que no se puede perdonar y por lo tanto tenemos que estar seguros qué cosa es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo. Si estamos pecando contra el Espíritu Santo o no. Es importante entonces para el creyente saber, interesarnos en saber de qué se trata. Entonces, no se trata aquí de culpar a nadie, no se trata de que el enemigo traiga acusación, porque la misma palabra dice, Jesús nos dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, lo primero que vamos a ver es ese concepto de pecado imperdonable, el concepto de lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Para esto vamos a ir a Mateo, pero también vamos a estar viendo Marcos, si quieren escríbalo, lo vamos a ver luego, Marcos 3, 28 y 29, y vamos a ver también el Evangelio de Lucas, Lucas 12, versículo 10. Porque en estos pasajes también se menciona. Miren que Dios es tan bueno porque si se te pasó en un evangelio, lo puedes encontrar en el otro o en el otro. Dios tiene el interés que aprendamos de Él, que no andemos, dice el libro de Oseas, Dios hablando, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de su palabra. Así que hoy vamos a entrar en esto. ¿Cuál es el contexto de lo que, de dónde sale esto que dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia, estaba hablando Jesús, ¿de dónde sale esto? Entonces vamos a ver Mateo, pero vamos a empezar desde el versículo 22 para ver en qué contexto, ¿no? Es el que esta verdad es expuesta, esta verdad sale, aflora. ¿De dónde sale? Entonces vamos a leer Mateo 12 y vamos a estar desde el 22. Lo tenemos, dice, un día
le llevaron un endemoniado y ciego y mudo, y él lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Yo te quiero que hagas una pausa ahí. Un día le llevaron un endemoniado. ¿Y sabes por qué hago una pausa? Porque nosotros hablamos de lo que dice la palabra. No le tenemos miedo a los demonios si estamos bien parados con Jesús. Si el Espíritu Santo está en tu vida y fluye en tu vida. Pero sí asústate si el Espíritu Santo no está contigo. Porque dice, yo no creo en eso. Mira, lo creas o no, la palabra lo menciona. Es una verdad. Que tú escojas no creer, es como que yo no creo en los panaderos, pero hay panaderos y hay pan. ¿Sí? Hay muchos que dicen, yo no creo en los brujos. Bueno, déjame decir que sí los hay. No te digo que creas en ellos, pero existen. Entonces, esta es una verdad. Y acá dice la palabra, un día llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Resulta que este demonio hacía que este hombre quedara ciego y mudo. Y él lo sanó. ¿Qué dice a continuación cuando Jesús lo sana? Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Y a veces todo lo queremos hacer con la ciencia. Y a veces la raíz es espiritual, como en este caso. ¿Ok? 23. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David, el Mesías? Recuerden que el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Entonces, sabían que venía el Mesías y que iba a estar sanando, libertando, lo que dice Isaías 61, si quieres anota. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es el ungido, el Mesías, ¿ok? Entonces, el 24 dice que los fariseos oyeron esto. ¿Qué andaba diciendo la gente? ¿No será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías que andamos esperando? Estaban maravillados, atónitos. Y los fariseos, dice, al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Porque voy versículo por versículo. Primeramente, ¿quiénes eran los fariseos? Si no lo saben, la Biblia dice que los fariseos eran los maestros de la ley. Ellos sabían más Biblia que todos, se lo sabían de tapa a tapa y lo recitaban. Ellos estaban empapados de este asunto. Ellos conocían cómo podrían, según la Escritura, reconocer al Mesías. ¿Sí? Entonces, qué lindo que es nuestro Señor, qué hermoso, porque Él nunca dejó nada, un acertijo. Claramente podían reconocer al Mesías, claramente se podía reconocer que nuestro Señor Jesús era y es el ungido, Dios hecho carne. Entonces, ahora, si lo ponemos de esta manera, los maestros de la ley, al oírlo decían, este expulsa los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Recuerden que ellos eran la autoridad a quien la gente recurría para saber si tenían alguna duda en contra de las escrituras, si no entendían. Estos eran los que tenían la respuesta, despejaban la duda porque les explicaban, la escritura dice esto y aquello. Y si una autoridad con este conocimiento viene y dice, no es el Mesías, no es el hijo de David, sino que expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, ¿la gente les iba a creer? Por supuesto, una autoridad, maestros de la ley, ¿sí? Quiero que presten atención. 25. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, porque Jesús era Dios, es Dios, Dios lo sabe todo. Que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido internamente acaba en la ruina.
Y quiero hacer una pausa porque esto es algo que Jesús está dando que aplica a todo. Si tu familia está dividida, va a caer en la ruina. Tengamos cuidado. Si ya tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, que nosotros seamos lo que traigan la paz, la reconciliación a una familia. Y que no seamos la persona que divide, o que a mí no me parece, y mira lo que dijo. No, que no seamos ellos. Pero no solo en las familias. Divide una sociedad, divide una iglesia, divide un matrimonio. Y todo eso acaba en ruinas. Todo lo que se divide termina en ruinas, lo dijo Jesús. Tu casa, tu matrimonio, tu iglesia, tus familiares, tu sociedad. Y hay un dicho, que eso no es Biblia, divide y vencerás para el enemigo. Le vamos a dar lugar al diablo, nos va a arruinar, nos va a destruir, ¿ok? Y Jesús dijo, todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa, ahí está, no hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Muy importante tomar nota de esto. Versículo 26 dice, así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo y así podrá, ¿cómo podrá su reino, no, permanecer? 27. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes. ¿A quién se está refiriendo? A los fariseos, a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos tenían este conocimiento. Por eso es que se lo están atribuyendo a Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces dice, por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. El que conoce la palabra puede saber cuando alguien está mintiendo acerca de la palabra. Alguien te puede venir a contar una mentira, la Biblia dice así, asá, o esto no es de Dios porque la Biblia dice esto, y tú pues, si tú conoces, tú vas a decir, ojo, corrección, la Biblia sí dice. La autoridad de la palabra es mayor, ¿sí? Entonces, el 28 dice, pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu Santo, Jesús empieza a hablarles con autoridad. Pero si yo expulso a estos demonios por el Espíritu Santo, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. En otras versiones dice, el reino de Dios ya está aquí. ¿Sí? 29. Porque ¿cómo van a entrar alguien en una casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear la casa. 30. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí el Señor Jesús nos está dando dos cosas más. En el 29 nos habla de que para tú poder saquear una casa tienes que atar al hombre fuerte, amordazarlo y puedes saquear una casa. Cuando alguien quiere saquear una casa, si hay alguien que está armado, lo primero que tienen que hacer los ladrones es ir a la persona que está armada, atarlo, quitarle el arma y pueden asaltar esa casa. Jesús tiene toda autoridad y todo demonio que se enseñoreaba en este hombre que estaba endemoniado, que lo tenía ciego y que lo tenía mudo, Jesús tenía autoridad a agarrarlo, atarlo y echarlo fuera al abismo, para que este hombre fuera libre y sea sano. Y el otro concepto que el Señor da en el 30 dice, el que no está conmigo está contra mí. Si nosotros no nos paramos firme en lo que el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra y nos dejamos llevar lo que dice YouTube, lo que he escuchado aquí, yo siempre diré, no sé lo que tú hayas escuchado, tú vas a escoger qué quieres creer, pero yo escojo creer a la palabra de Dios.
porque este testamento es mi herencia y yo voy a vivir por ella. Entonces, claramente nos está diciendo, el que no está conmigo, en contra de mí está, y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿No les ha pasado alguna vez que están por cocinar, no sé, quinoa, lentejas, frijoles, y se les ha desparramado y se va por todas partes? Y alguien te dice, te ayudo a recoger. Pero si realmente no está con la intención de recoger, de ayudar, lo que va a hacer es va a desparramar más. Jesús está trayendo un mensaje de salvación, un mensaje de una obra redentora para el ser humano. Y si nosotros no estamos del lado del Señor, estamos en contra de Él. Jesús nunca anda que está medio tibio, o es blanco o es negro, o no, medio plomito, ¿no? Medio gris. No, o es blanco o es negro. El Señor siempre te va a decir, escoge bendición o maldición. No hay más o menos. Entonces, habiendo leído esto, Dios nos pone aquí un contexto que Jesús estaba obrando, un milagro, ¿sí? ¿Cómo se estaba moviendo Dios? A través del Espíritu Santo. La palabra dice de que Jesús estaba echando el demonio por el poder del Espíritu Santo, ¿correcto? Y Dios había planificado empezar a libertar a la gente. Ya era el tiempo en que venía el Señor a mostrar que Él vino a libertar al cautivo, Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y dice la palabra que Él tenía compasión y no iba a ser indiferente si alguien estaba atado. Había una mujer encorvada por 18 años y Él la hizo libre. Y los fariseos nuevamente empezaron a decir, ¿por qué lo haces si es el día de reposo? Jesús les responde, yo soy el Señor del día de reposo. Yo puedo hacer con el día de reposo como mejor quiera, porque yo soy Dios. Siempre poniendo traba. El espíritu religioso, el que yo sé, es muy peligroso. Necesitamos un corazón humillado. Yo no sé, Señor, recurro a tu palabra. ¿Qué me estás diciendo? Voy a aprender de ti, Señor. Entonces, volviendo al tema, en ese contexto que vemos que Jesús estaba realizando milagros, se movía por el poder del Espíritu Santo, sanando, ¿sí? Pero los fariseos atribuían estos milagros ¿a quién? Le atribuían al príncipe de los demonios, a Belcebú, en lugar de reconocer que provenía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nada inferior. Es la tercera persona de la Trinidad, tal vez la menos conocida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla del Espíritu Santo y no sabe. Pues nosotros tenemos la palabra para empezar a conocer al Espíritu Santo, su palabra, y también voy a buscarle. En esa intimidad necesito conocer del Espíritu Santo. Entonces, deliberadamente, ellos decían algo para que la gente agarre ese error y no creyeran que Jesús hacía los milagros movido por el poder del Espíritu Santo. Y esto que atribuían que no era la fuente divina, sino que era una fuente demoníaca, es cosa seria. ¿Por qué? Porque todo pecado, acá Jesús pone las cosas muy firmes, Jesús lo condena como imperdonable. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían un conocimiento. Ellos no eran cualquiera. Ellos eran maestros de la ley. Y cuando tú ya conoces la palabra, a ti te va a tocar tener mucho cuidado de guardar esta palabra, porque ya la conoces y la estás lista para darla tal cual es, sin torcerla. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, tenemos que tenerlo claro, y no se lo podemos pasar por alto y tenemos que enseñarlo. Y vamos a ir ahora a dos pasajes más. Por favor, acompáñenme a Marcos capítulo 3. Vamos a leer el 28 y el 29. Ok,
Lo tenemos, Marcos capítulo 3, 28 al 29. Dice, de cierto les digo, hablando Jesús, de cierto les digo, a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia. 29. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Lucas 12, versículo 10. Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Lo tenemos en 3 evangelios. Ahora te quiero dar 3 características principales del pecado imperdonable. ¿Por qué? Para poder reconocer, quiero saber qué características. Es como cuando están anunciando, ¿sí? Nos les ha llegado en el teléfono, hay un ladrón que se ha escapado de la cárcel, no sé, y estas son sus características. ¿Por qué? Porque si tú lo ves, vas a recurrir a las autoridades y tú vas a tener cuidado. De esta manera, 3 características principales del pecado imperdonable. Primera, rechazo deliberado. Deliberado, o sea, lo hago porque quiero hacerlo, ¿no? Dice, rechazo deliberado es la primera característica. Y es que no se comete por ignorancia, como en el caso de los fariseos, conocedores de la ley, conocedores de la palabra. Las escrituras ellos lo tenían, pero muy, muy bien aprendida. Entonces, no era que era, uy, creo que es un malentendido. No, lo hicieron intencionalmente y nadie comete pecado imperdonable por ignorancia. Si tú no conoces, si tú eres ignorante de las escrituras, no estás cometiendo pecado imperdonable. ¿Estamos claros? Esto es para el que ya conoce. Y obviamente Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Por eso es que estamos estudiando esto, para no caer justamente. Así que el pecado imperdonable es el rechazo, ¿sí? Si están anotando, rechazo deliberado de buscar perdón y salvación en Dios. Segunda característica, el estado persistente de dureza. Segunda característica, ¿qué significa ese estado persistente de dureza? Bueno, no es un acto de una sola vez, es un estado persistente, constante de un corazón y una mente que todo el tiempo, ¿sí? Que continuamente se resiste a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela. Él es una persona, no es un viento, no es una corriente eléctrica. El Espíritu Santo es una persona, nos anhela. Entonces, el resistirle al Espíritu Santo, a su mover, a lo que Él está haciendo aquí, es dureza. Si constantemente yo no quiero, en mi corazón hay dureza, no. Le vas, les predicas, déjame orar por ti. No, no quiero. Pero ya conoce, porque ha leído, porque hay mucha gente que se ha apartado del camino del Señor, conoce la palabra y se ha apartado. Y tú sabiendo que se ha apartado, tú quieres hacer de puentes. Regresa a casa, regresa con papá. Y la gente puede haber endurecido su mente y su corazón, no. Y no una vez, sino varias veces. Los fariseos no lo pararon a Jesús una vez. Lo de la mujer, de la joroba, era un demonio que la tenía, era un espíritu de enfermedad, era un demonio, un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. Y dice que la mujer no podía enderezarse. Ella fue libre por el poder del Espíritu Santo cuando Jesús la hizo libre. Pero ellos siempre tenían algo que decir. No se puede hacer esto. Constantemente. Entonces, no es cuestión de una vez, sino es constante. Oponerse al Espíritu Santo, oponerse a su obra. Pero cuando se le confronta, no están dispuestos a pedir perdón, a reconocer, es cierto, me equivoqué. Ciertamente estoy mal. No.
porque se creen dueños de una verdad. A mí nadie me va a venir a decir nada. ¿Tú qué me vienes a decir? Si yo conozco la escritura más que tú. ¿Qué puedes hacer? Es un corazón duro. 3, decidir oponerse. Estas 3 características. El individuo entiende la verdad, la obra del Espíritu Santo la entiende, la conoce por la palabra, pero elige oponerse y se opone de todas las maneras y todos los modos posibles. Y como el que conoce la palabra tiene mucho de qué hablar y va a torcer la palabra, es lo que ocurre con las sectas. Y parece que tiene razón, pero puede desviar a la gente de una verdad que un día va a dar cuenta. Por eso que es imperdonable, porque teniendo conocimiento podría torcer la verdad divina y hacer que muchos se pierdan. Como por ejemplo, la idolatría. Decirte que una estatua es Dios, te están haciendo un idólatra, porque esa estatua no tiene vida. Nuestro Dios es espíritu, Él es verdad y es todopoderoso. Una estatua ofende su presencia porque no hay comparación contra una estatua y nuestro Dios que nos ha creado a nosotros, los cielos, la tierra y el universo. ¿Cómo se nos ocurre comparar? Y hasta le damos besito. Un poco de yeso, un poco de madera, una estampita. ¿Cómo se nos ocurre al Dios, a nuestro Creador, compararlo con algo tan insignificante hecho por artesanos? Dios no puede ser hecho. Él es hacedor. ¿Estamos? Entonces, este pecado es un rechazo deliberado, es un pecado persistente y que se le opone al Espíritu Santo. Así que estas son las 3 señales, que ya creo que la tenemos ahora claras, 3 características de las personas que cometen este tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver 3 señales de los que no han cometido este pecado imperdonable, pero cuando han leído se han quedado llenos de temor. Y sabes que Dios no quiere que el cristiano esté lleno de temor. Más bien la palabra dice, ¿sí? Yo no les he dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Qué bueno que acá la iglesia se lo sabe de memoria, qué bueno. Pero a veces el enemigo quiere traerte condenación, quiere traerte temor. Uy, cuidado, ya pecaste. Así que vamos a ver, primeramente, hay muchos cristianos que están preocupados, ¿será que yo ya pequé? ¿Será que ya cometí ese pecado que nunca se va a perdonar? ¿Y cómo voy a hacer si no se puede perdonar? Bueno, la primera señal es que es la convicción. ¿Quién te convence? ¿Quién te trae esa convicción de pecado? Es el Espíritu Santo. Así que sí, hay una preocupación genuina de haber cometido este pecado, es que estás tan preocupado de haber ido contra el Espíritu Santo. Recuerda que el único que te convence de pecado es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no te preocupes, no has cometido ese pecado. Claro, la culpa no es de Dios. Dios no te viene a poner en una esquina a acusarte y a culparte. Dios quiere que de la culpa tú salgas de esa cárcel de culpa, tú salgas de esa acusación. ¿Por qué? Porque Jesús llevó toda condenación. La segunda señal, cuando el arrepentimiento es posible. Si estás dispuesto a arrepentirte, si estás dispuesto a humillarte, a arrepentirte, no has pecado contra el Espíritu Santo, no has blasfemado. ¿Por qué? Porque el Señor no rechaza a un corazón contrito y humillado. ¿Estamos? Entonces, no voy a dar más porque quiero ir puntualmente. Y la tercera señal, la naturaleza de Dios. La Biblia enfatiza que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios de perdón. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
no les voy a decir que no hemos pecado, pero no hemos pecado contra el Espíritu Santo. Hemos pecado por ignorantes. Si yo no entiendo cuando hablan en lenguas, cuando están orando en el Espíritu, y me meto a hablar, eso para mí, eso es del diablo. Imagínense que yo digo eso. Porque por pura ignorancia he dicho eso, estoy pecando, pero yo me puedo arrepentir. Porque Dios sabe, ahí está, no sabe ni dónde está parada, no sabe ni lo que está diciendo. Y Jesús lo dijo desde la cruz, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pura ignorancia. Y ya vimos que si hay ignorancia, Dios no quiere que nos quedemos ignorantes, pero cuando conozcamos la verdad, ya no lo vamos a hacer, no vamos a pecar contra el Espíritu Santo. Entonces, recordar la naturaleza de Dios. Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de perdón. Y Él no viene a infundirnos temor, Él viene a advertir que como cristianos no endurezcamos el corazón. Él viene a advertirnos que no seamos altivos y nos creemos dueños de la verdad. Es que yo conozco a mí, ¿tú qué me vas a venir a decir si yo ya lo sé? Más que tú, sé más que tú. Esa es una actitud altiva. Y Dios rechaza los ojos altivos. ¿No? La palabra lo dice. Así que como conclusión, yo quiero dejarte esto claro. La esencia de este pecado no es un solo acto. La esencia de esto es el corazón que se ha endurecido y se le opone al Espíritu Santo y viene contra la misma obra redentora. Porque hay gente que no va a venir por lo que tú le predicas. ¿Sabes por qué va a venir a Cristo? Por un milagro. Hay gente que va a venir a Cristo cuando se le hace libre, cuando Dios sana, o sana a su hijo, o sana a su hija. ¡Ay! Y yo no creía que esto era verdad. Y Dios se va a mover. Y si le atribuimos esto al mover del infierno, a los demonios, y le atribuimos esto a que la brujería, o ese brujo es bueno, ¿sí? Y seguramente fue lo del brujo lo que le hizo, y no la obra de Dios. Cuando ya tenemos este conocimiento y nos endurecemos, porque no le queremos dar gloria al que la merece, ellos no querían reconocer, estos fariseos no querían reconocer que la gloria de Dios estaba derramando por donde iba Jesús. No querían darle gloria a Jesús. Dios, Jesús, Dios mismo, caminando en esta tierra. Entonces concluimos que no hay nada que nos separe del Señor, como dice Romanos, ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero, ¿qué nos puede costar la salvación eterna? La altivez y la dureza de nuestro corazón y querer no salir de allí. Entonces, si no nos dejamos convencer por el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que aún el corazón más duro, el Espíritu Santo trata con cada corazón? Pero hay quienes no van a querer. Y es por eso que hay una puerta ancha por donde pasan los que se pierden. Y una angostita por donde pasan los que se salvan. ¿Porque Dios es malo? No. La decisión es nuestra. Yo decido endurecer y no, yo también sé, me endurezco, no quiero, no le doy lugar al Espíritu Santo. Pero oremos de que podamos transmitir esta verdad y poder tener un corazón dispuesto. Nos vamos a equivocar, por supuesto. David se equivocó y fatalmente, gravemente. Dios lo perdonó. Él se humilló y lo perdonó. Mató, adulteró, pero Dios lo perdonó. Pablo perseguía a la iglesia, mataba a cristianos. Dios lo perdonó y lo usó. Pedro negó a Jesús, no una, 3 veces. Dios lo perdonó y lo usó. Y así podría ir, no sé cuántas más personajes bíblicos puedo mencionar en este momento, pero Dios siempre está dispuesto a perdonar. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta mañana, por esta palabra, Señor, que tú nos has traído. Señor, que tu majestad
sea glorificada, tu presencia sea glorificada en nuestras vidas, que podamos tener un corazón dispuesto a ser transformado por tu Espíritu Santo. Quita toda altivez, quita toda dureza de corazón. Señor, te pedimos que tengamos un espíritu enseñable y que no nos creamos dueños de la verdad. A veces nos han transmitido enseñanzas y doctrinas de error, pero que yo recurra a tu palabra y encuentre tu verdad. Si no hay nadie que nos predique, tu palabra está allí. Pero también te pedimos que nos uses para llevar este mensaje de salvación. Espíritu Santo, toca la vida de todo aquel que se conectó esta mañana. Toca la vida de tu iglesia aquí local. Toca, Señor, cada vida que está recibiendo a través de las redes sociales tu mensaje de salvación. Yo te invito a que tú recibas a Jesucristo como tu único Señor y tu Salvador, que tú decidas el día de hoy depender de Dios, pedirle perdón y depender de Él. Recuerda que lo único que te separa de Él es la altivez, pero a un corazón contrito y humillado jamás rechazará el Señor. Hoy decide, Señor, te quiero hacer el Señor de mi vida. Ya no puedo más, decido caminar de tu mano, te necesito. Ven Espíritu Santo y enséñame. Si tú haces esa decisión, tú hoy te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. El Señor Jesús lava todos tus pecados cuando ve un corazón arrepentido. Dios te bendiga en esta mañana. Si esta prédica ha tocado tu corazón, yo te pido, compártela. No te queda, creo, muy duro compartirlo. Creo que nos queda fácil. Comparte esta palabra. Dios te bendiga.